Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Les habla el pastor Guillermo Rondón y bienvenidos a este módulo de evangelismo de su diplomado de teología. En este parte del módulo vamos a explorar lo que son los fundamentos teológicos de el evangelismo. Y esto es un aspecto muy importante porque nos va a dar la base misional para nosotros poder compartir el evangelio, tener ese elemento fundacional importante para lo que es compartir la palabra de Dios. La buena noticia es que no necesariamente usted tiene que ser un profesional de la palabra de Dios, no tiene que ser un pastor, no tiene que tener un estudio profundo de teología para poder compartir el evangelio, porque justamente el evangelio de Dios es la misión de todos aquellos que tenemos el evangelio de Dios, es compartirlo con todos los seres humanos que nosotros tenemos influencia. Así que vamos a comenzar con una oración. Bendito Dios, queremos ponernos en tus manos de amor en este momento para que tú a través de esta clase puedas inspirar a cada uno de nuestros hermanos a compartir la palabra de Dios. Permite que el Espíritu Santo pueda hablarnos a nuestros corazones en este día y que Dios pues sea aquel que pueda guiar nuestros pasos en cada cosa que hagamos y cada cosa que hagamos la hagamos para glorificarte. Bendícenos, bendice esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Permítame compartir pantalla con cada uno de ustedes para trabajar lo que tiene que ver con este asunto. Bien, aquí estamos con los fundamentos del evangelismo personal y vamos a hablar sobre estos aspectos que son tan importantes y tan necesarios. Y vamos a hablar de la conceptualización de lo que es el evangelismo. Vamos a elaborar algunos conceptos importantes del evangelismo extraídos de autores no adventistas y también pues de algunas definiciones clásicas del adventismo de lo que es el evangelismo. Chip M. Anderson, ¿verdad? Declara que el evangelismo entonces no es más que la proclamación de las buenas nuevas. Con esta definición, la programación debe estar centrada, ¿verdad?, en formas válidas de evangelización, la predicación, la enseñanza, testificar o compartir un testimonio. Esto pues está escrito en el Tratado de Evangelismo y Acción Social de la Iglesia, escrito pues por Walter Evangelist. Este concepto pues nos permite ver claramente que el evangelismo no es más que la proclamación de una buena noticia. La buena noticia de que Jesús ha perdonado nuestros pecados a través del sacrificio de Él en la cruz del Calvario. La buena noticia de que los excluidos, de que aquellos que se sienten separados de Dios, aquellos que sienten que su conducta no es la más aprobada, aquellos que están alejados completamente y enajenados por la sociedad, pues tienen esperanza en Jesús. Esa es la buena noticia. Una buena noticia que impactó tu corazón en algún momento, una buena noticia que tocó las fibras más íntimas de tu ser en el momento más delicado de tu vida, una buena noticia que definitivamente trastornó tu vida para siempre, te cambió tu paradigma, tu cosmovisión, cambió la forma como percibes el mundo y te ha activado, te ha habilitado ahora para poder compartirlo. Así que eso es lo que es el evangelismo, la proclamación, pues Anderson lo coloca con este concepto importante. Will McRaney, ¿verdad? Habla también y dice que la evangelización es más un proceso que un suceso. No sé si ustedes se han percatado que soñamos eh, con una iglesia que esté permanentemente en evangelismo, que esté permanentemente proclamando y pareciera que en nuestras iglesias el evangelismo pues a veces es un suceso, un evento, un programa, una campaña, un evento en el año. Pues
en el arte del evangelismo personal, ¿verdad? Testificar en una cultura cambiante, en este libro, Will McRaney presenta una realidad profunda con respecto al evangelismo. El evangelismo es un proceso. El evangelismo no es un suceso. La campaña, esa campaña que hacemos, o las tres campañas que hacemos en el año, son un suceso que viene a cosechar las consecuencias de un evangelismo que viene producto de un proceso. Si olvidamos eso, entonces vamos a tener evangelismos espasmódicos, vamos a tener evangelismos que verdaderamente no den los frutos que quisiéramos que tuviesen en la iglesia. Necesitamos definitivamente evangelismos que se conviertan en un proceso natural de la iglesia, pero eso hay que trabajarlo, hay que saber cómo dirigirlo a través de la iglesia, a través de la vida personal de cada uno de nuestros hermanos, y eso pues vamos a irlo descubriendo poco a poco a medida que vayamos avanzando en este curso de evangelismo. Pero es claro y es evidente que tenemos que eh, tomar en cuenta que el evangelismo es un proceso. Un proceso, entonces, todo proceso tiene etapas, todo proceso tiene situaciones o esquemas que hay que cumplir, que definitivamente son sistemas que son complejos. Definitivamente el evangelismo entonces es un proceso que se va a complejizar. Es complejo y a la vez sencillo. Es complejo porque trata de seres humanos. Es complejo porque si vamos a trabajar con seres humanos, tiene que ser de manera particular. Cada persona es diferente. Cada persona tiene su manera de llegar. Cada persona tiene una llave especial que abre su corazón. Cada persona tiene una necesidad particular que hay que atender. Cada persona tiene algo especial que necesita. Y nosotros como iglesia, el desafío es atender de manera personalizada a cada uno de los seres humanos que se acercan al cuerpo de Cristo. Por eso es que en la iglesia debe generarse en cada uno de los miembros un proceso de evangelismo que le permita hacerlo de forma sistemática, el testificar, el compartir, hacerlo de forma intencional en cada uno de los aspectos y procesos que tiene. Debe pues formar parte de la vida de cada uno de nosotros el mero hecho de testificar. Cuando internalizamos eso en nuestra mente, buscamos las mejores herramientas para poder compartir el evangelio con los demás. Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Si usted es un odontólogo, por ejemplo, su trabajo primario, pues no es el trabajo como de un pastor que está testificando constantemente o hablando de la palabra en sus diferentes áreas de trabajo. Pero en su área de trabajo, usted puede tener en su consultorio un pool de revistas que hablen de salud y ese elemento de salud puede llevarlo al Evangelio de Cristo. Usted puede tener allí material de literatura para que la gente pueda entretenerse mientras espera la consulta, que le hable del Evangelio de Dios de una forma tal amigable que ellos puedan sentirse interesados para eso. Por eso las revistas, como las revistas Prioridades, las revistas de salud, las revistas que hablan de los hijos o inclusive libros que traten de este elemento pueden ser colocados de manera estratégica en consultorios como este para que mientras usted está trabajando, ejerciendo su profesión, ejerciendo lo que a usted más le gusta, mejor sabe hacer, las personas están siendo llevadas a testificar de este asunto. Usted puede permitirle, pues, a la hora de una persona para calmarla. Las personas, pues, en un consultorio a veces se ponen nerviosas en los exámenes. Puede pedirle educadamente si quiere que oren antes de comenzar el proceso de la consulta. Todos estos elementos particulares pudieran dar un plus, un elemento de testificación diferente a las personas que le van a decir a esa persona que se está acercando a usted en el ambiente donde usted esté, que usted es diferente y que usted tiene un elemento que ofrecer. Definitivamente entonces el evangelismo es un proceso que comienza con la testificación y la proclamación y luego se convierte en un elemento
que va progresivamente llegando al corazón de las personas, porque las personas pues son así como una cebolla vas quitando capa por capa hasta que llegan a lo más profundo de su ser y eso requiere pues un proceso dinámico, un proceso permanente, un proceso que se dé de tal forma que pues paso a paso la persona pues pueda abrirse completamente y llegar nosotros a lo más profundo de su corazón de la mejor manera. Así que Marrani tiene muchísimas razones en colocar el evangelismo como un proceso. Y eso, los procesos requieren tiempo e inversión de dinero, inversión de talentos, inversión de tiempo, recursos. Todos estos elementos pues son claves e importantes para que podamos entender estos elementos del evangelismo. La definición anglicana de 1918 de evangelismo dice, es presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, a fin de que los hombres puedan llegar a poner su confianza en Dios a través de él, aceptarlo como su Salvador y servirlo como Rey en la eternidad, en la fraternidad de su iglesia, perdón. Este concepto anglicano es muy interesante y presenta varios elementos clave en la vida del cristiano. Número uno, pues es presentar a Jesús en el poder del Espíritu Santo, que es el que ha quedado aquí representando a la deidad y es el que hace las manifestaciones poderosas de Dios, el que hace los milagros, el que hace las conversiones, el que convence de pecado. Eh, y el elemento clave allí es que esta presentación de Jesús ayude a las personas a poner su confianza en Dios. A través de Jesucristo. Y eso no se puede lograr de otra forma, sino cuando una persona puede ver cómo otra persona experimenta eso en su vida. Cuando usted confía en Jesús, cuando usted pone toda su vida en las manos del Señor y las personas ven cómo usted confía, pueden aprender también a ver o a hacer o a practicar esa confianza. Eh, es importante que el que testifica Jesús sea su rey y soberano. A la mayor cantidad de soberanía que Dios tenga en su vida, mientras más Dios sea su soberano, definitivamente las personas van a notar la soberanía de Dios en su vida y su efectividad en la testificación va a aumentar. Es decir, la máxima dice que mientras más soberano sea Dios en su vida, más efectiva va a ser su testificación porque las personas van a poder a través de su testimonio aceptar, ¿verdad? A Jesucristo como su Salvador personal eh, y como Rey y ver cómo ese Rey afecta a la fraternidad de la iglesia. Así que este concepto anglicano presenta un aspecto de la testificación sumamente importante. Cómo Dios ha actuado en tu vida, cómo Dios ha hecho que las cosas este, surjan, cómo ha hecho Dios cambiar tu propio ser, tu propia estabilidad, cómo te ha prosperado, cómo te ha bendecido. Ver el poder del Espíritu Santo en la vida del creyente definitivamente hace que las cosas cambien. Así que este concepto anglicano muy poderoso dice presentar a Jesucristo en el poder del Espíritu Santo a fin de que los hombres puedan llegar a poner su confianza en Dios a través de él, a aceptarlo como su Salvador y servirlo como su Rey en la fraternidad de su iglesia. Entonces fíjense que hay un proceso allí, ¿no? Primero se presenta, luego las personas llegan a poner su confianza en ese Dios que usted está presentando y luego lo aceptan como rey y deciden servirlo en la confraternidad de la iglesia donde lo conocieron. Ese es un proceso clave e importante que no podemos olvidar y vayamos manteniéndolo en nuestra mente. Hay que presentar el mensaje, hay que hacer que la gente empiece a confiar en Dios a través de Jesús y luego quieran aceptarlo como su rey y compartir en la confraternidad de la iglesia, estar dentro de la iglesia para compartir con eso, con Dios y con los hermanos que creen lo mismo. Eso es lo que sucedió con usted y conmigo. En algún momento nos presentaron el Evangelio
vimos el poder de Dios actuando en la vida de nuestros hermanos que nos presentaban ese evangelio, empezamos a confiar en ese Dios maravilloso y tomamos la decisión de eh, pertenecer a la confraternidad de hermanos que están siendo bendecidos por ese poder. Y hasta el día de hoy gozamos de esa bendición, de esa fraternidad y estamos compartiendo pues con nuestros hermanos ese evangelismo. Tenemos que permitirnos la bendición de también captar a otros para ese evangelio eterno maravilloso. No podemos descuidar ese elemento porque también otros necesitan de conocer a Cristo, de confiar en Él y de compartir con esta confraternidad maravillosa. Qué hermoso, hermanos, es que donde quiera que usted esté, yo he estado en diferentes lugares de este mundo. He estado en España, he estado en Jerusalén, he estado en Costa Rica, he estado en Colombia, en todas partes donde me he movilizado, siempre hay un grupo de hermanos que cuando saben que usted es cristiano, que es adventista, el trato es diferente, lo tratan como una familia, forma parte del hogar, te abren las puertas de la casa, te hacen sentir en confianza, en familia, se ofrecen tus recursos para que te puedas sostener y mantener el tiempo que estás allí con ellos. Es maravilloso poder sentir esa confraternidad de hermanos y esa bendición extraordinaria, pues debemos compartirla con todos aquellos que necesitan conocer de Jesús y su maravilloso mensaje. De Niles en 1951 dice, es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar comida. Miren este concepto tan poderoso. Titi Niles dice claramente que pues, es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar comida. Miren esa figura tan fuerte, tan poderosa del Evangelio de Cristo. ¿Qué es un mendigo? Aquel que tiene necesidad de todo, aquel que siente que le hace falta todo, aquel que se siente en una situación de desvalío, que sabe que depende de la misericordia de los demás. Pues ese mendigo ha encontrado comida, se ha sentido satisfecho, ha sentido pues que está saciado, como allí lo muestra la experiencia de los leprosos, allí en Jerusalén cuando Jerusalén estaba sitiada por los sirios y de repente los sirios huyen porque Dios pues de alguna forma interviene y salen estos leprosos y encuentran todo el campamento sirio lleno de comida abundante y el pueblo de Israel estaba pasando hambre porque estaban siendo sitiados, no entraba comida, no entraba agua y ellos después que comieron y se saciaron, se recordaron que habían personas que también estaban en gran necesidad y se devolvieron corriendo rápidamente a compartir de esas bendiciones que habían encontrado allí a las afueras de la ciudad. Debemos recordar de que sin Jesús no somos nada, nada. Somos simplemente pobres, ciegos y desnudos. La gracia de Cristo, su amor inmenso, su amor maravilloso, nos ha saciado, nos ha dado esa comida, esa agua en la cual nunca tendremos sed jamás. Y como la samaritana hizo ahí en Juan 4, debemos salir corriendo a compartir con esos otros mendigos que tienen esa gran necesidad de encontrarse, de encontrar comida espiritual, esa comida espiritual que los llena, que los va a suplir, que no les va a dar hambre jamás. Definitivamente entonces debemos hacerlo, debemos ir a buscar a esas otras personas que tienen esa necesidad. Eso es el evangelismo. Un mendigo diciéndole a otro definitivamente dónde encontrar comida. Y la iglesia, usted, yo, la comunidad de hermanos debe ser un lugar de refugio donde estas personas consigan ese alimento y esa bebida espiritual que es Jesucristo, que es la confraternidad de hermanos, que es el cuidado el uno por el otro, que es el cuidarnos los unos con los otros como lo manda el Señor. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Eh, este pacto de Lausana de 1974, este grupo de evangelización mundial cristiana, ¿verdad? Cabezado allí por Billy Graham,
extiende este concepto de evangelismo. Dice, es extender las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y se levantó de entre los muertos, de acuerdo con las Escrituras. Y como Señor reinante ofrece ahora perdón de los pecados y dádivas libertadoras del Espíritu Santo a todo aquel que se arrepiente y cree. Qué hermosa declaración. Extender, la palabra clave, ¿verdad? La buena nueva del perdón de nuestros pecados y que nuestro Señor que reina no es el Señor sufriente en la cruz, no es el que está languideciendo allí clavado en la cruz, es el Señor glorioso, es el Señor reinante, el todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, está ahora ofreciendo perdón y regalos, ¿verdad? Dádivas libertadoras del Espíritu Santo a todo aquel que cree y se arrepiente. Las personas viven en este mundo oprimidas, presas, producto del pecado, de los vicios, de las circunstancias viciosas y terribles que viven muchas veces en sus hogares. Pues Jesucristo está ofreciendo ese poder, ese mensaje liberador. Él reina y es todopoderoso y puede definitivamente libertar a todas las personas que lo acepten. Ese es el mensaje de salvación, es extender esas buenas nuevas, llevarlas. Eh, Cuento pues la anécdota del día de ayer, por ejemplo, extender el mensaje. Todo el que se rodea de ti debe meterse el mensaje. Yo ahorita conseguí un grupo de literatura, la metí en mi carro con la intención pues de que las personas que se me acerquen de alguna forma transmitirle el mensaje de Dios. Y pues ayer me quedé sin dinero para pagar el peaje y el muchacho que me atendió en el peaje allí mientras yo le explicaba, pues que no tenía cómo cancelarle ahí el asunto, él me dijo, bueno, señor, no se preocupe, y anotaron mi placa para colocarlo allí en el sistema electrónico, pues, y debitarlo directamente allí, ponerlo en saldo negativo. Y yo de agradecimiento, pues, aproveché la oportunidad y dije, esta es mi oportunidad para presentarle el mensaje. Y tomé esa literatura y le dijo, hijo, gracias, gracias por el favor que me estás haciendo, y le entregué una literatura. Él se quedó así extrañado, bueno este señor, ¿por qué me da esto? Pero ahí estamos dejando el mensaje de Dios. Todo lo que hagamos debe tener la excusa de extender esas buenas nuevas de Jesucristo. El tratado que le entregué dice una carta de amor para ti. Y definitivamente, pues ese Billy Graham, este gran predicador, con más de 2.700 líderes cristianos de 150 países diferentes, llegaron a la conclusión de que debían extender las buenas nuevas. Nosotros no podemos ser diferentes, tenemos que hacer lo propio. Josué Girón dice, eh, definitivamente su libro, pues heme aquí, Señor, envíame a mí, que el evangelismo es un mensaje que debe basarse en las ideas del Nuevo Testamento. Es el corazón de la obra misionera. Y ahí coloca pues Josué Girón, ¿verdad? Este elemento clave, fundacional del evangelismo, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento pudiéramos darlo como el testamento que da el cumplimiento del evangelio. El antiguo, definitivamente, pues está la promesa del evangelio allí en el Génesis, el protoevangelio en el Génesis, y luego las promesas mesiánicas a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y luego vemos el cumplimiento de ese hecho mesiánico, de ese hecho salvífico en el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se convierte pues en esas cartas que explican cómo fue que se extendió el Evangelio a todo el mundo en esa generación. Y nosotros tenemos que tomar en serio todos los principios que aparecen en el Nuevo Testamento. Ahí aparece el modelo de Jesús para hacer el discipulado. Ahí aparece cómo el Espíritu Santo utilizó a los apóstoles para comunicar el Evangelio a toda Asia y Europa. Ahí vemos cómo las estrategias están colocadas allí de forma intencional para que los creyentes de las edades futuras pudieran ver cómo es que se hizo para comunicar el Evangelio.
Así que es un mensaje que debe basarse en las ideas del Nuevo Testamento, porque es el corazón de la obra misionera, pues según este autor, Josué. Rebecca Piper, ¿verdad? Dice que el evangelismo personal, en su forma más simple, es presentarle a Jesús a nuestros amigos, a aquellas personas que nos rodean, a nuestro prójimo más cercano, a nuestra familia, que está bajo nuestra influencia inmediata. Nosotros debemos presentarle ese mensaje maravilloso. Allí, Rebeca, pues, es algo simple, presentarle a aquellos que son nuestros amigos este mensaje. El solamente el hecho de testificar, de hablar de nuestra vida, el solamente nuestro estilo de vida como cristianos adventistas, pues presenta el Evangelio y hablarles con amor, con cariño, sin discriminación, sin atacarlos, sin buscar puntos de conflicto, sino que aquellos puntos que concuerdan, aquellos puntos que nos unen, es la oportunidad para presentarle a nuestros amigos pues el Evangelio. En su forma más simple, definitivamente, es presentarle el Evangelio de Dios a nuestros amigos. Tal vez la definición más estricta del Evangelio la tiene Will McRaney, ¿verdad? En el arte del evangelismo personal. Dice, la definición sea narrar algunos hechos del evangelio en presencia de un incrédulo. Hablar de Jesús en presencia de alguien que no cree. Y pues es la forma más cruda, diría yo, de evangelismo. Es decir, de forma intencional, aquellas personas que se montan en un autobús y empiezan a hablar de un grupo de personas que no, en ese momento no están esperando que le hablen de eso, eh, o a un grupo de personas que están allí en el metro, definitivamente entonces se convierte en esta forma de testificación, una forma de testificación un poco más radical, un poco que requiere pues un poco más de histrionicidad, o de extroversión de parte de aquellos que la practican, pero definitivamente es una definición bien válida, porque debemos presentar el evangelio a todo el mundo. Eh, Podemos hacerlo de mil formas, no solamente con nuestras palabras, también con nuestros símbolos en su vehículo, en la puerta de su casa, en las cosas que usted lleva o porta. Usted puede comunicar un mensaje bien duro, durísimo a las personas que están alrededor suyo. En la forma como usted los trata, cuando usted trata con aprecio, con respeto, con amor y cariño a otra persona, a pesar de esa misma persona, usted está demostrando de que usted es hijo y está comunicando un mensaje definitivamente a estas personas que no creen. Bueno, J.I. Packer dice que es un acto comunicativo con vista a la conversión. Es la intención, es que la persona se convierta, pero estamos ya hablando de niveles un poco más intensos. Fíjense que vamos de lo general, de la parte de la testificación como un proceso, pero ahora estamos con conceptos un poco más profundos que van ya a lo más personal. Estamos hablando de ya hacer un acto comunicativo con vista de una conversión, de generar una conversión en la persona. Debe haber intencionalidad de parte de nosotros para eso. Bueno, el evangelismo definitivamente, ahora desde el punto de vista adventista, ¿verdad? Porque hablamos de otros autores, ahora vamos a hablar desde el punto de vista de nuestra iglesia, de la iglesia adventista del séptimo día. El evangelismo personal definitivamente es el corazón de la misión, es el ADN de nuestra iglesia. Nuestra iglesia pues es conocida por tener muchas instituciones de salud, instituciones educativas, industrias. Nada de lo que se hace en esta iglesia no tiene otra razón que no sea la misión. Si hay un hospital, su misión es la predicación. Si hay una escuela, su misión es la predicación. Esa iglesia en formato de escuela, en formato de hospital, en formato de salud, todo en la iglesia, su centro es el evangelismo, el corazón de la misión.
La misión, pues, es el corazón de la iglesia. La iglesia es la agencia ganadora de almas por excelencia, así lo describe el espíritu de profecía, y así, pues, lo describe el Nuevo Testamento, porque la iglesia, su única misión es la de comunicar el evangelio de Cristo y llevar el mensaje de Jesús, las buenas nuevas, a todos los demás creyentes. Y definitivamente entonces la iglesia se convierte en el corazón de Dios, porque la iglesia es el objeto del sumo cuidado de nuestro Señor Jesús. Entonces, en la iglesia adventista, el concepto de evangelismo está estrechamente vinculado con la escatología. Predicamos porque sabemos que Cristo Jesús va a venir por segunda vez. Predicamos porque sabemos que Cristo está a las puertas. Predicamos porque somos el pueblo remanente de Dios. Somos el pueblo adventista que está esperando que Jesús venga por segunda vez, y Mateo 24 dice claramente que este evangelio será predicado a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Al predicar el evangelio a todo el mundo, Jesús vendrá de manera real, inminente, literal, visible para todo el mundo, producto y en consecuencia de la predicación del evangelio. Mateo 24 no se equivoca, así que para nosotros los cristianos adventistas, la predicación del evangelio tiene una connotación escatológica, va de la mano con el tiempo del fin, con estos tiempos, y debemos hacerlo para que el evangelio pueda ser comunicado y Cristo pueda venir pronto a buscarnos para llevarnos a vivir allí por la eternidad en las mansiones celestiales. Mark Finley dice, es un proceso, no un acontecimiento. Se parece mucho al concepto que hemos visto de otras iglesias, y volvemos al elemento del proceso, que es importante. La gran comisión entonces se convierte en una estrategia fundamental, en un proceso que debemos cumplir para cumplir la misión de la iglesia. Alejandro Bullón, hablando del evangelismo, lo coloca como un elemento bien interesante. Dice, no es un trabajo difícil, es simplemente vivir, ser lo que eres, transformado por Jesús. Es realizar todas tus actividades, pero con el propósito de compartir con otros las buenas nuevas que te trajeron paz a tu corazón. No tienes que separar un tiempo adicional de tu recargado programa de vida, como hablamos tempranamente, pues haciendo tu propio trabajo puedes compartir, busca estrategias, sé intencional, busca la forma siempre de que las personas que se rocen contigo, al rozarse, se lleven de ti, sea el mensaje de Dios. Bueno, no necesitas reprogramar tu vida cargada, ¿verdad? Para hacer el trabajo misionero. Es simplemente ser la luz, alumbrar, moverte entre tus amigos, tus familiares, vecinos, colegas, ser tú, solo esto. Eso lo escribe Alejandro Bullón en su libro Conocer a Jesús es todo. Tenemos que buscar, pues, expandirnos, ir a eventos sociales, donde están nuestros amigos que no son cristianos, compartir nuestro estilo de vida, que ellos sepan cómo comemos, qué bebemos, qué no bebemos, qué sí bebemos, cómo lo hacemos, qué mensaje tenemos para ellos. Y entonces, pues, vendrá ese mensaje poderoso para nuestras personas. El pastor Nate Davis, allí en su libro, pues en muchos de sus libros que escribe, El Discipulado Cristiano, en la página 23 y 41, dice, debe ser un testimonio constante que atraiga a otros al Salvador Jesucristo. Dios espera que nuestra influencia sea tan poderosa que otros puedan ver en nosotros, ¿verdad?, la esperanza de vida eterna, y decidan ser como nosotros. Dios nos llama a trastornar al mundo con la predicación del Evangelio. La palabra clave aquí es ser un testimonio constante que atraiga a otros al Salvador. Ser cabeza y no cola. Hacer las cosas bien, hacer las cosas diferentes, para que otros puedan ver con quién están tratando. Hace unos días atrás estaba comiendo unas cachapas bien ricas con mis hijos y mi esposa, y todo iba bien, comimos nuestros alimentos, salimos contentos.
y echo para atrás mi carrito y lo giro y cuando estoy girando mi carro siento aquel golpe terrible en la parte de atrás y cómo suenan los pedazos de plástico al despedazarse. Y yo digo, Dios mío, choqué. Cuando volteo era que un carro estaba colocado en la parte de abajo de donde yo estaba, no se veía por el retrovisor, no estaba muy mal estacionado, pero yo al girar mi camioneta, pues le impacté uno de los faros y se lo rompí. Cuando mis hijos notan lo que está pasando, pues miramos hacia los lados, ellos se dan cuenta que todo el mundo del restaurante está normal, no pasa nada, nadie se dio cuenta y me dice uno de mis hijos, papá, nadie se ha dado cuenta, vámonos. Y yo le dije, hijo, no, no me puedo ir, porque aunque esa persona no se ha dado cuenta, que lo chocaron, a quien lo ha chocado es un hijo de Dios, no solamente un pastor, que lo más probable es que donde comimos las cachapas las personas lo conozcan a uno y conozcan donde uno trabaja, porque trabajamos acá en el colegio y todos nos conocen. Es un hijo de Dios y yo, mi deber es dar la cara para esta persona. Bueno, me tardé media hora buscando a esa persona en el restaurante porque no lo conseguía hasta que finalmente apareció y yo le dije, mire señor, qué pena, qué vergüenza, le choqué su carrito. Y bueno, y ahí llegamos a un arreglo, pero ese día el nombre de Dios fue glorificado porque no busqué, y le enseñé a mis hijos, a mi familia, a no buscar los atajos, las cosas más rápidas, sino a darnos cuenta de testificar de que somos cristianos, de que somos íntegros, de que tenemos que ser responsables de nuestros actos y tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Esta persona quedó muy agradecida de que no me fui, este, muy agradecida también por el trato que recibió y definitivamente pues conoció que somos una familia cristiana y se llevó el mensaje de Jesucristo. Todo acontecimiento, familia, todo acontecimiento que nos ocurra debe ser la excusa para presentar el Evangelio de Dios, un testimonio constante. Russell Burritt dice, el evangelismo puede definirse como el proceso de ganar personas para Jesucristo. Puede capacitarlas para ser transformadas por Dios en miembros responsables que estén listos para encontrarse con Él cuando Él vuelva. El trabajo del evangelismo no termina con el bautismo, sino que continúa hasta que las personas se hagan discípulos y estén listas para el regreso de Jesús. Definitivamente, entonces, Russell Bullitt coloca el evangelismo como un proceso de discipulado, en un proceso que continúa, no termina con el bautismo, y tenemos que acabar con ese asunto. La persona bautizada es el comienzo de su vida cristiana y el comienzo del proceso del discipulado de esta persona, aunque el discipulado comienza muchísimo antes del bautismo, pero debe continuar porque es un proceso que debe hacerse. El evangelismo, según el White, ¿verdad? El Servicio Cristiano, página 149, dice, uno de los medios más eficaces por los cuales se puede comunicar la luz es por el esfuerzo privado y personal. Definitivamente Dios nos llamó a predicar el evangelio a nosotros, a comunicar el evangelio de Cristo, porque somos nosotros. Otro ser humano va a ser atraído por otro ser humano. Una persona sufriente va a ser atraído por aquel que encontró, pues, eh, paz y tranquilidad en medio de la tormenta. Aquellos van a ser atraídos por aquellos que han pasado por el camino de la salvación. Servicio Cristiano, página 147, dice, alcanzad a aquellos que os rodean por medio del trabajo personal. Y más adelante hablaremos pues de todos estos elementos del evangelismo personal y vamos a hablar de los modelos y los métodos que vamos a aplicar. No se pierda esa clase porque allí vamos a dar las estrategias que usted debe aplicar para poder poner en práctica el evangelismo personal. Bien, hemos llegado al final de la presentación. Espero en el nombre de Jesús que todo este material usted pueda compartirlo con otro, pueda asimilarlo, hacerlo parte integral de su vida, de su ser, de su experiencia cristiana para compartir allí, no tiene que hacer más nada, allí donde usted está trabajando, allí donde usted está haciendo las cosas, viviendo su vida cristiana profundamente, esa conexión con Jesús, mientras más conectado esté con Jesús, más efectivo va a ser el mensaje de
testificación que usted va a comunicar. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que definitivamente pues esta clase te ayude a ser un testificador. ¿Cuál va a ser la tarea? Que se estará preguntando ahorita cuál va a ser la tarea para pues tener allí su requisito para su diplomado de teología. Queremos que usted de este video haga un mapa mental bien bonito. Allí puede ser en PowerPoint, puede ser en Canva, y usted cuelgue ese mapa mental en el campus virtual o pues en el grupo, allí el link. Usted puede utilizar Canvas. Canvas es una plataforma muy buena para hacer mapas mentales. Y usted puede, pues, todos estos conceptos que compartimos con usted en este video, puede colocarlos en su mapa mental y usted lo deja como evidencia del trabajo, pues, y de que ha visto el video y de que ha asimilado los conceptos que aquí dejemos en el video. Que Dios le bendiga, que el Señor le guarde y que definitivamente, pues, estos conceptos nos ayuden a reavivar nuestra fe. Hasta otra oportunidad donde veremos en la próxima clase todos los elementos que tienen que ver con el discipulado y cómo hacer el evangelismo personal que Dios quiere. Que Dios te bendiga.